Si pensabas que Colombia es un país que abusa de su autoridad y que la guerra que confrontan con la criminalidad afecta más al pueblo y terminan atacando a los dichos, sigue pensando así. Porque eso pasó con el bombardeo militar en Guaviare, aunque ahora el problema no es la tan desfachatez manera de atacar lugares de a diestra y siniestra, sino que ni se fijan si atacan a su supuesto objetivo o a inocentes. Pero vamos por partes. ¿Qué pasó? En un bombardeo que se realizó de manera ordinaria el 4 de marzo, Medicina Legal trabajó en la identificación de 10 cuerpos que se habían encontrado en un lugar donde se realizó dicha acción, y no se reveló si en el bombardeo murieron menores de 18 años, ya que las familias que estuvieron presentes en este acto tan terrorífico dicen que las personas muertas en el operativo no eran disidentes de las FARC, como se dice. Mientras tanto, el ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas argumentan que todo lo que se hizo en el marco legal. ¿Os suena familiar? Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Pero bueno, ¿cuál es la verdad? Veamos la versión del ministro de Defensa. A través de un comunicado de prensa, informó que están identificando los cuerpos de 10 personas que, según las fuerzas militares, eran miembros de la disidencia de Gentil Duarte. Sin embargo, fuentes de la Defensoría del Pueblo señalan que en el reciente bombardeo murió una menor de 16 años y el resto eran mayores de 18 años. Todo esto hizo que el ministro de Defensa saliera a dar explicaciones del bombardeo y señaló que la intervención habría sido legítima porque la estructura de Gentil Duarte afecta a la población colombiana y son las disidencias de las FARC las directamente responsables de que los jóvenes sean máquinas de guerra. Es decir, que si muere un joven es porque era guerrillero, sin conocerlo, y ya lo tildan de todo solo porque está viviendo en el campo. El jefe de esa cartera ministerial también comentó que, según el derecho internacional humanitario, es claro que quienes están en un campamento participan en las hostilidades y se debe hacer el ataque por el bien superior de la protección de los demás, dijo en entrevista con la W Radio. Claro, en vez de ayudar y ofrecer condiciones a la gente que vive en el campo y está en zona de riesgo, prefieren dejarlo a su suerte. Magnífico, ministro. Además, se le preguntó por los antecedentes y el conocimiento previo que debieron tener para dicha acción. La respuesta fue: respecto de los antecedentes penales de los fallecidos y capturados, esa información es propia de la Fiscalía y Policía. Independiente de si la inteligencia militar determinó o no la presencia de menores de edad, la operación militar o el bombardeo se puede realizar a la luz del derecho internacional humanitario. Sin embargo, no aportaron información concreta sobre qué información llevó a autorizar ese operativo militar. Después de esto, la Fiscalía y Policía no contestaron sobre antecedentes penales de los señalados miembros del grupo disidente. ¿Y la presencia de menores? Acerca de la presencia de menores de 18 años, Morano señaló a Blue Radio que están haciendo una información de que había 12 niños. Lo que teníamos eran máquinas de guerra que estaban planeando acciones terroristas. Nuestro ejército planea operaciones contra estructuras que planifican hostilidades. Aquí lo que tenemos son niños que hacen parte de una estructura de guerra, capaz de cometer atentados. La información que sacaron estas organizaciones debe ser verificada por la Fiscalía y Medicina Legal. Mientras tanto, lo que hay es una operación legítima contra una estructura criminal. Pero bueno, desde acá surge unas preguntitas. ¿Acaso los niños tenían la culpa? ¿Se puede juzgar dichas acciones a un menor de edad como si fuera mayor de edad? Y la más fundamental, ¿qué pruebas tiene que demuestren que los menores eran disidentes? Al parecer al ministro se le olvidó esos 3 punticos, como quien dice: como no soy yo ni mi familia, todo bien. Un error le pasa a cualquiera. Ya estaba predicho. La Defensoría alertó en diciembre del 2020 sobre el grado de vulnerabilidad en que se encuentran las familias campesinas e indígenas de Miraflores, víctimas de reclutamiento forzado.
Los menores de edad y adultos víctimas de este flagelo son privados de todo contacto o comunicación con los familiares una vez ingresen a las filas de la disidencia, por lo que cuando ocurre la deserción, su familia, sin saberlo, queda expuesta al inminente riesgo de ser masacrada, desplazada o desaparecida. Esta advertencia ya era prevista desde hace años y aún así no se ha hecho nada a cambio, y poco a poco están acabando con la gente humilde del campo, gente que tristemente no tienen recursos para una vida mejor en la ciudad y le toca aguantarse esta desfachatez del gobierno, como pasa en las zonas Calamar, San José del Guaviare y El Retorno, donde cuentan con amplias zonas boscosas que les permiten a los grupos armados ocultarse, abastecerse y realizar entrenamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes recién reclutados. Esta situación se da en un contexto de expansión de las disidencias del Frente Primero, lideradas por Gentil Duarte e Iván Mordisco, las cuales abandonaron el proceso de paz desde julio del 2016. Además, advierte la Defensoría que en Calamar indigentes combatientes menores de edad han resultado heridos en enfrentamientos con la fuerza pública. La polémica que deja este asunto apenas comienza. Por ahora, Medicina Legal es la que tiene la palabra, pues su trabajo de identificar a quienes murieron en la operación militar será clave para lo que venga. Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía le tienen que contar al país los antecedentes legales que tenían quienes estaban allí para entender el porqué de la decisión de bombardear. El inicio de una repetición. Todo lo que acabas de escuchar sobre este suceso tan nefasto es lo que tienes que saber. Ya lo que prosigue y lo que se está hablando mucho en los medios es sobre la demanda de Holman Morris por las acciones del ministro, que literal se basan en lo mismo, en el irrespeto e injuria. Y mientras esté el dilema de que si no bombardeaban le daban la libertad a la guerrilla, o que al hacer un bombardeo puede llegar a suceder estos fallos, o que no tienen la culpa porque todo se hizo desde la legalidad, todas esas burradas que dicen para defender su acto, solo nos demuestra que Colombia no ha cambiado. Es que no sé cómo pueden justificar un bombardeo que afectó a una población campesina que no tiene nada que ver con la guerrilla, y que haya gente que se lo crea. Este acto debe ser visto por toda Colombia, porque estamos repitiendo la historia. Nos están matando a la gente humilde de nuestro campo, a nuestros colegas, a nuestros compatriotas, y eso no se puede permitir, porque es que nosotros no somos un ganado, somos el pueblo colombiano. Mientras los medios masivos nos venden noticias absurdas, el gobierno está acabando con Colombia. Ya no son solo los líderes sociales, ni las familias de los falsos positivos. Ahora también quieren acabar con todos los jóvenes que viven en el campo porque suponen que son armas que usan la guerrilla. Y mientras tanto, los demás ahí sentados, dando un show.